y queremos seguir analizando este tema y para eso vamos a tomar contacto a continuación con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros. Subsecretario, buenos días. ¿Mucho frío? Muy buenos días, Paola. Aquí estamos a disposición suya para conversar sobre este tema que concita el interés de la opinión pública. Subsecretario, mucho se ha dicho, sobre todo por nuestras autoridades políticas, que Bolivia no es, que La Haya no es competente y que el hecho de que se manifestara en contrario, es decir, que aceptara la competencia, sería el acabose, sería un peligro, sería el caos, incluso han dicho algunos desde Chile. ¿Es tan así? Mire, el hecho de que la Corte se declarara competente para conocer de este asunto, indudablemente que provocaría una incertidumbre respecto a cuestiones tan centrales como la integridad de la frontera, la integridad territorial, la seguridad de las fronteras. Ahora bien, lo que hemos planteado es un recurso procesal claro, bien fundado, debido al hecho de que en el fondo lo que se está alegando y se está planteando por Bolivia es dejar sin efecto o modificar el Tratado de 1904, que fue un tratado que definió de manera perpetua la frontera entre ambos países. Ese es el punto central, porque aun cuando Bolivia ha buscado centrar su demanda en el hecho de obligar a Chile a negociar, la negociación está planteada de tal manera que debe llevar a un resultado cierto, y ese resultado cierto es la salida de Bolivia al Pacífico de manera soberana, y eso está resuelto en el Tratado de 1904. Y el fundamento de nuestra presentación para señalar a la Corte que no tiene jurisdicción, que no tiene competencia para resolver este asunto, es que este Tratado de 1904 es mucho antes de la celebración del Acuerdo de Bogotá del año 1948, que expresamente en su artículo 6 dejó fuera de la posibilidad de que la Corte conociera situaciones ya resueltas por acuerdo o por tratados internacionales. Entonces, a la altura del año 1948, esta ya era una situación establecida mediante acuerdo, y un acuerdo muy concreto que es un tratado entre Bolivia y Chile. Y ese es el fundamento central por el cual Chile está pidiendo la incompetencia de la Corte. Si la Corte decidiera declararse competente, por cierto que abriría un legítimo punto de inquietud, aun cuando, por supuesto, la Corte tiene facultades para determinar su propia competencia. Ahora, Bolivia ha sido tremendamente hábil, subsecretario, en términos de siempre decir que lo que quiere es negociación, cuando en realidad, usted bien lo dice, cuando uno pide negociación con resultado determinado, lo que está pidiendo es el resultado más que la negociación, aunque lo frasee de otra manera. Pero Bolivia ha sido muy hábil en eso, en pedir una cosa cuando en realidad pretende otra. ¿Cómo hacerle ver a la Corte en tan poquito tiempo, no es verdad, en esta presentación de 33 hojas, creo que es lo que se va a leer durante estos días, el tema más de fondo, cuando precisamente esto no se trata del fondo, sino meramente de la competencia? Bueno, la presentación hecha por escrito tiene una extensión de lo que usted señala, pero hoy día se habla de los alegatos y los alegatos tienen la virtud de ir precisando los puntos centrales. Ese es el gran desafío que hoy día se tiene y que luego también se tendrá el día jueves. Bolivia contestará los argumentos chilenos el miércoles y luego hará una dúplica el día viernes. Pero precisamente de lo que se trata es demostrar cómo históricamente Bolivia lo que ha buscado es dejar sin efecto el Tratado de 1904. Hay argumentos muy sólidos. Desde luego ya intentó hacer algo similar el año 1920 ante la Sociedad de las Naciones, y la Sociedad de las Naciones dijo con claridad que no podía intervenir en un asunto que ya estaba resuelto por las partes, vale decir por Bolivia y por Chile, y no era facultad de ellos entrar a conocimiento de esta situación. Esto estamos hablando del año 1920. Ha evolucionado el derecho internacional dando aún mayor certeza. Está la Convención sobre Derechos de los Tratados del año 1969, que es explícita en esta materia, y ahí es donde está consagrado una vez más, como lo señalaba el senador Chaguán, el principio de que lo pactado obliga, lo que se ha denominado el pacta sunt servanda. Y por lo tanto es claro y es muy nítido el hecho de que vamos a poder, con argumentos jurídicos sólidos,
demostrar cuál es la verdadera intención que Bolivia tiene. Agreguemos además que Bolivia tiene un mandato constitucional, que alternativamente lo ha hecho valer a través de esta presentación ante la Corte Internacional de Justicia, porque tuvo que dictar una ley especial para cambiar o para modificar o para actuar alternativamente con esta demanda a un tribunal internacional ante el mandato constitucional que ellos mismos se impusieron de denunciar o obligar a negociar tratados internacionales que ellos califican como contrarios a sus intereses. Entonces hay elementos sólidos, jurídicos, para demostrar cuál es la verdadera intención que Bolivia tiene al presentar esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. Subsecretario, usted tiene mucha razón cuando señala que, claro, en 1920 la Sociedad de las Naciones no aceptó, le dijo claramente a Bolivia que esto ya estaba pactado y la pacta sunt servanda es lo que manda. Sin embargo, lo que no había ocurrido a la altura de 1920 son todos los actos posteriores al Pacto de Bogotá, es decir, al año 48, que son aquellos en que al menos formalmente se basa esta petición, ¿no? La múltiple cantidad de veces en que cuenta Bolivia, Chile dejó entrever o de frentón planteó la posibilidad de sentarse a conversar. Son bastantes hitos eso, más allá del peso jurídico y el valor que uno les reconozca, pero la memoria boliviana sabemos que contiene una serie de hechos, de hitos durante la historia, y es precisamente a esos a los que aluden en su demanda, justamente para no caer en el pisar el palito obvio, ¿no? Que sería, oiga, esto fue antes del 48. Todos estos actos unilaterales de Chile son posteriores al 48. ¿Cómo rebatir esos puntos? Mire, ese es un tema que hay que tener mucha sagacidad para poderlos discutir, porque ese es el tema que alega Bolivia y que puede arrastrarnos al tema de fondo. Pero yo creo, y es la posibilidad clara, de señalar y demostrar que ninguno de esos actos reúne las características de actos unilaterales, toda vez que todos están ligados a procesos de negociación. Y los procesos de negociación, por cierto, que tienen su propio desarrollo. Imagínese usted lo que significaría que cualquier cuestión que usted plantee dentro de un proceso de negociación, la otra parte lo tomara como obligatorio. Nadie negociaría seriamente. Y ese sería otro punto muy complejo de acogerse como argumento, porque los actos unilaterales internacionales han quedado reconocidos por la Corte como fuente de derecho internacional, pero ni siquiera figuran en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, la Corte tiene que ser todavía mucho más riguroso para aceptar de manera autónoma fuentes de derecho de esa naturaleza. La verdad es que ese es un tema que también, desde el punto de vista estrictamente jurídico, a mi juicio, está clara y plenamente resuelta. Subsecretario, se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta que hacerle respecto a la posible conclusión, si uno pudiera adelantar la cinta, ¿no? Supongamos que efectivamente esto se zanja o a fines de este año o se zanja en el juicio largo, pero vamos a suponer para esta pregunta que nos favorece a nosotros. Mucho se ha hablado sobre la posibilidad o la aceptación por parte de Bolivia de este fallo. Al principio el presidente Evo Morales había sido un poco esquivo, luego lo dijo claramente que ellos sí iban a aceptar el fallo. ¿Qué entiende Chile por aceptar el fallo? Dado que si es que el fallo nos favorece a nosotros, Bolivia no tiene nada que hacer en la práctica, más bien es un deber de omisión, ¿no? De decir, ya, perdí. Pero sabemos que Bolivia, incluso por mandato de su propia Constitución, tiene que seguir haciendo presente esto en otros foros. Entonces, ¿qué significa realmente que Bolivia, en caso de que pierda, vaya a cumplir este fallo? Significa de que las partes se atengan en su conducta a lo que la Corte resuelva. Eso significa cumplir el fallo. Si después de un fallo, sea en la parte procesal que estamos en este momento discutiendo, que es la competencia o incompetencia de la Corte, y eventualmente hubiera alguna situación posterior sobre la cual no me quiero pronunciar, porque obviamente hoy día todo nuestro esfuerzo está centrado en el tema de la competencia de la Corte, del ejercicio de su jurisdicción. Ciertamente que aquí el tema es muy claro. Las resoluciones de la Corte hay que cumplirlas, hay que acatarlas, y ese es un mandato que tenemos todos quienes formamos parte de la comunidad internacional y estamos vinculados a las Naciones Unidas. En eso, las ambigüedades en las que ha entrado la autoridad boliviana en algunos casos no corresponde, porque en esta materia hay que ser claros, certeros y sin posibilidad de dejar espacio a ambigüedades.
Ni siquiera si es que el fallo fuera contrario a los intereses de Chile, subsecretario. Bueno, si los fallos, como le digo, son fallos que hay que acatarlos y los tribunales están para eso, pero no nos coloquemos en una hipótesis en la cual no corresponde por la naturaleza de lo que son los alegatos que Chile está realizando y los fundamentos que ello tiene, porque todo lo que yo le he argumentado es para demostrar la fortaleza que tenemos en nuestra posición. Lo tengo claro, es solo jurídica ficción, digamos, subsecretario. Quiero agradecerle su tiempo con CNN Chile y desearle que sea un buen día. Perdón, es que quiero... Dígame. Es que quiero señalarle que es muy importante trabajar en esta materia con lo que son los elementos de certeza jurídica, porque el cuadro de lucubraciones algunas veces puede generar algún tipo de incertidumbre o de confusión en la opinión pública, por eso que en esta materia es mejor ser muy preciso en lo que uno señala. Bien, subsecretario, muchas gracias y hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego, Paola.